Y precisamente para hablar sobre la reforma de la seguridad social, los idas y vueltas dentro de la coalición multicolor, para analizar este tema que ya le damos la bienvenida, tal cual les anunciamos, al presidente de Factum, Óscar Botinelli. Óscar, bienvenido. Un gusto recibirte nuevamente por acá. ¿Cómo no? Bueno, y una de las novedades es que el domingo a la noche justamente se anunciaba un acuerdo, podríamos decir, entre el presidente de la República y también el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, porque allí se aceptaban 3 puntos clave, pero yo los voy a leer porque la memoria si no me va a fallar, y es que el cómputo de las jubilaciones se hiciesen como ahora en base al promedio de los últimos 20 años y no de 25, tal cual lo proponía el gobierno, que se dejase para después el poder de aumentar las inversiones en el exterior de la SAFAP y que se declarase la voluntad de ir reduciendo el IAS hasta su desaparición. Resulta que casi en el mismo momento también se subleva o habla a propósito del tema el Partido Colorado, porque no fue consultado al respecto. Le quiero preguntar a Óscar en este primer punto del análisis, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo describimos toda esta situación? Bueno, a ver, este es un tema muy largo. Se puede hablar, uno, sobre la sustancia de la reforma de seguridad social y las distintas diferencias. Ese es un tema. Otro tema sobre el anecdotario de esta semana, de estas semanas, de estos meses. Y otra es la sustancia de qué está pasando desde el punto de vista del funcionamiento político. Y yo diría que nos podemos hacer esto como segunda parte del análisis que hicimos acá el 11 de junio de 2020, el día que anuncia su retiro del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ernesto Talvi, en ese entonces líder de la fracción mayoritaria del Partido Colorado, candidato presidencial del Partido Colorado, y el resumen de lo que dijimos fue: la salida de Talvi es producto de la arquitectura de gobierno que funciona en forma muy presidencial. Es decir, lo que se explicó en aquel momento sirve para verlo hoy. Previamente, una cosa. Cuando uno relee el compromiso por el país que se firma el 5 de noviembre de 2019 entre los 5 partidos que apoyan en el balotaje la fórmula Lacalle Pou-Argimón, uno encuentra que es extremadamente vago. Muchísimos puntos los podía suscribir también el Frente Amplio. Y, por ejemplo, en seguridad social, lo que habla es, bueno, que hay que beneficiar a los más débiles y que hay que hacer una reforma que sea sustentable en el tiempo. Y no dice nada más de qué. No es que no hubo detalles. Es como si alguien dijera: sube este barco. Ahora, el barco puede ir a Buenos Aires, Río de Janeiro, la Antártida. Eso se ve después. Es decir, no había... El compromiso fue demasiado laxo y eso genera también después problemas cuando se va a aterrizar y se encuentra al aterrizar que cada uno pensaba distinto de qué se estaba hablando. Pero el tema es, además, que nosotros en un análisis en enero del 20, prepandemia, dijimos que el esquema que trazaba Lacalle Pou, el Partido Nacional, lo definimos como una rueda de carro que no tenía llanta, que no tenía la circunferencia que la armaba. Entonces, ¿qué quedaba? El tronco y rayos. ¿Qué quiere decir? Que los rayos solo se comunican con el centro. Y los rayos entre sí no tienen ninguna comunicación. Y esto es como ha funcionado la coalición de gobierno. Es decir, el presidente habla con Cabildo Abierto, habla con el Partido Colorado. Pero resulta que no habla el presidente con el Partido Colorado y con Cabildo, salvo en actos más protocolares, sacar la foto, o decir, bueno, acá se resumió que hubo acuerdo. Pero toda la conversación, cómo se elabora, cómo se llega a acuerdo o desacuerdo, resulta que un partido no participa del otro. Claramente, entre lo que dice el expresidente Sanguinetti y lo que dice Manini Ríos, hay teléfono descompuesto. El problema es que hubo alguna reunión entre los tres, pero no todo el proceso de negociación se hizo entre todos. Entonces, todas las medias palabras, todos los gestos, todo lo que se va haciendo en esas conversaciones, resulta que no lo sabe el otro. Y cuando llega el momento, el otro se encuentra con que creía que la cosa iba por un lado y el otro creía
que iba por otro lado. Y así se llegó a un acuerdo que resulta que al final era un acuerdo entre el presidente de la República, Partido Nacional sin duda detrás, y Cabildo Abierto. Y el Partido Colorado aparentemente se entera cuando se informa, o el presidente informa al Partido Colorado, bueno, hemos acordado esto. Bueno, acordó usted con él. Nosotros recién nos enteramos. Entonces, acá hay un problema que está basado en la estructura, la arquitectura y el funcionamiento, uno diría la arquitectura y la ingeniería de la coalición. Sí, y yo te iba a preguntar eso, ¿dónde, algunas cosas dijiste, ¿no? ¿Dónde radican esas dificultades de la arquitectura? Bueno, el tema es el siguiente. Cuando se habló de la coalición, se hizo el armado el 5 de noviembre. Hay algo que no se hizo, que fue cuáles van a ser las reglas de juego, cuál es el criterio que va a tener esta coalición. La tradición uruguaya reciente, el gobierno de la calle Herrera, que no fue una coalición tan explícita, pero fue una cierta coalición, sí la del segundo gobierno de Sanguinetti, Partido Colorado, Partido Nacional, la de Valle, que empieza Partido Nacional, Partido Colorado y termina con Partido Nacional, más la mayoría del Partido Colorado, el pachequismo, el grupo Jorge Valle, pero no Sanguinetti. Lo cierto es que funcionaron con el criterio que todos entre sí discutían los temas, resolvían las cosas fundamentales, iban elaborando el camino y luego cuando llegaba el momento de elaborar una ley o tomar una decisión, a veces el nombrar un ministro. Yo remarco cómo fue la coalición presidida por Jorge Valle. El Partido Nacional le dice, creemos que hay que cambiar el rumbo económico. Cae el ministro de Economía, Alberto Bención. Entre Sanguinetti, Valle y la calle acuerdan que Bención es sustituido por Alejandro Achugarri. Es decir, eso es una coalición. Acá hay una concepción de un gobierno presidencial. Y digo, hay una convicción íntima, no solo de la calle Pou, sino del Partido Nacional y de muchos actores que Uruguay tiene un régimen presidencial como Argentina, Chile, México, Colombia, incluso Estados Unidos, aunque Estados Unidos el peso del Congreso le pone muchos frenos al presidente. Y que, por lo tanto, la función del Parlamento, de la mayoría parlamentaria, es, si el presidente lo dice, hay que seguirlo. El problema es que no es un régimen presidencial, ni un régimen de un solo partido. Ya el Frente Amplio, teniendo mayoría en las dos cámaras, tuvo, sobre todo en el segundo y tercer gobierno, ciertas dificultades con la mayoría, y en el primero nada menos que el presidente veta un proyecto de todo su partido. Y estamos hablando lo más homogéneo que había. Acá el Partido Nacional tiene 30 diputados y requiere 50. Tiene 11 votos en el Senado y requiere 16. Por lo tanto, necesariamente tiene una coalición. Entonces, esta concepción que tiene el presidente de que este es un régimen presidencial, repito, honestamente convencido de que es así, muchos además hablan como si fuera así. Y por otro lado, los socios, particularmente ha sido hasta ahora el caso de Cabildo Abierto, el Partido Colorado lo dijo en julio del 20 y recién ahora lo vuelve a decir, cuidado que también estamos nosotros. El Partido Colorado más bien decía, nosotros siempre vamos a acompañar. Pero el domingo el senador Adrián Peña, que es el coordinador del sector mayoritario del Partido Colorado, dijo, muchos del Partido Nacional creen que este es un gobierno blanco. Y en julio del 20, Sanguinetti dijo, hay que tener cuidado de que este no es solo un gobierno blanco. Y el problema es que hay cierta convicción de que es un gobierno de un partido apoyado por otros que al apoyar, bueno, tienen que acompañar. Entonces, hay visiones, repito, todas son honestas, todas son muy legítimas, pero esto provoca estos teléfonos descompuestos porque hay un problema cómo cada uno ve la arquitectura con que se armó la coalición de gobierno y cómo es la ingeniería de funcionamiento. Sin duda, más allá de los hechos puntuales, cómo se resuelve la seguridad social, hay varias leyes de por medio, bueno, incluso hay el mantenimiento del gabinete, el mantenimiento de ministros que pueden estar complicados en su gestión, que implica que la coalición llega el momento que tiene que decir, bueno, sentémonos a ver, primero que todo, cómo vamos a funcionar, cómo se dialoga, cómo se discute, cómo se arman las soluciones y
luego cómo se hacen los acuerdos. Pero evidentemente acá hay un rechine de procedimientos que es mucho más importante que todos los hechos puntuales que se puedan relatar, ¿no? Bien, Oscar, y ahora nos preguntamos entonces, ¿cómo sigue todo esto? Bueno, yo digo lo que debería seguir. La verdad que como analistas, nosotros después del 27 de marzo del año pasado, cuando la LUC se mantiene, pero no tiene la mayoría absoluta de los votos detrás, pese a la gran diferencia de peso de la coalición respecto al Frente Amplio, fue un punto y poquito de diferencia, fue casi un empate. Creímos que decir, bueno, esto va a cambiar el funcionamiento. Pareció al principio y luego no cambió. Entonces, tenemos dudas, pero evidentemente ahora viene, por ejemplo, la rendición de cuentas, además de una serie de leyes importantes, hay interpelaciones que va a haber y que para que esto siga bien tiene que acordarse un poco el funcionamiento, que es mucho más importante por las rispideces que han quedado, muy fuertes. Y no de un lado y del otro, sino de este y de este. Sin ninguna duda las rispideces se pueden subsanar con mucha facilidad, son todos dirigentes políticos de alto nivel, pero lo que requiere es que hay un año y medio de funcionamiento pleno del gobierno, después ya entran las elecciones, que requiere que se aceite mucho la coalición y se definan los criterios de la elaboración de las cosas y la toma de decisiones. Lo que se quejan los socios fundamentalmente que siempre reciben los proyectos ya elaborados, incluso Seguridad Social se hizo una comisión de expertos y después resulta que el proyecto era casi el mismo que había antes de que hiciera la reunión de la comisión de expertos. Yo creo que parecería que tendría que seguir por ahí, vamos a ver. Un gusto reencontrarnos contigo, ¿eh? ¿Cómo no? Igualmente. Porque además nos quedamos masticando todas las reflexiones.